Muy buenos días, queridos niños, y bienvenidos a las clases virtuales correspondientes al día de hoy, lunes 13 de julio. 13 de julio, mes de la patria, mes de nuestra nación, donde recordamos y revaloramos más el accionar de nuestros grandes héroes, ¿no? Que lucharon por nuestra independencia. Bueno, queridos niños, el día de hoy, como les decía, vamos a trabajar el área de religión. Vamos a desarrollar un tema muy importante y el cual debemos tenerlo presente ahora, en estos momentos, en esta difícil situación que estamos viviendo. Antes de pasar al tema a desarrollar, les voy a hacer una introducción, les voy a dar una introducción. Observen esta flor. Como pueden ver, esta flor es alegre y muy bonita. Está formado por varios pétalos. ¿Ve? Tiene varios pétalos, como pueden ver. Imagínense qué pasaría si nosotros separamos esos pétalos, arrancábamos cada uno de sus pétalos. ¿Qué pasaría? La flor se marchita y muere, ¿no es cierto? ¿Ve? Entonces, ¿qué debemos hacer? Para que esta flor siga siendo flor, los pétalos deben estar unidos al tallo. Y es lo mismo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Nos pide a todos nosotros, estar o formar una unidad, estar juntos, unidos, pero esta unidad debe ser viva y bella, el cual forma, mejor dicho, la iglesia, el cual forma la iglesia. ¿Ve? Entonces, les doy ese ejemplo, que nosotros debemos practicar todo lo que Dios nos ha enseñado, estar unidos, ¿ve? Para fortalecer nuestra iglesia. Muy bien, niños, vamos a pasar entonces con el tema a desarrollar el día de hoy. Nuestro tema es la fe. La fe. ¿Qué será la fe? ¿Qué es la fe? Ya habíamos hablado anteriormente sobre la fe, pues si no se recuerda, a continuación les haré recordar. Nos dice que la fe es un don, un regalo de Dios. Ustedes recuerdan cuando hablábamos del Pentecostés, ¿no es cierto? Dios nos da sus dones y uno de esos dones es la fe. Uno de esos dones es la fe. ¿Ve? Y nosotros respondemos a esta fe, ya que Dios nos ha dado esa fe, nosotros respondemos con adhesión. Somos más partícipes nosotros de la fe. También nos dice que la fe es la aceptación libre del hombre a todas las verdades que Dios ha revelado. Pero ¿qué es eso mismo? La aceptación libre del hombre a todas las verdades. A todo lo que Dios acepta nos dice que nosotros debemos aceptar. Por ejemplo, una de las verdades que Dios ha revelado es el misterio de la Santísima Trinidad, ¿no? Es un poco difícil de entender, ¿no es cierto? Pero nosotros lo debemos aceptar. ¿Por qué? Por nuestra fe, ¿Ve? ¿Ve? Pero esta aceptación, adhesión de Dios, es más profunda que lo que podamos tener una persona. Y nuevamente nos dice, por la fe el hombre somete libremente su inteligencia y su voluntad a Dios. O sea, por la fe ya no dudamos de lo que Dios nos dice. Por eso dice, somete libremente su inteligencia. No dudamos de lo que Dios dice, porque Dios no nos va a mentir, ¿no es cierto? ¿Ve? Y aceptamos la voluntad de Dios. Es muy interesante la fe. Pero sobre la fe también nos hablan en la Biblia, en el libro, por ejemplo, de Santiago, donde nos dice, por ejemplo, en Santiago, en el capítulo 2, versículo del 14 al 17, nos dice que la fe es un don de Dios. Lo mismo que sabemos ya que es un don de Dios, que recibimos y que debemos hacerla crecer y demostrar con nuestras obras. No solo recibirla, sino también esa fe la debemos hacer crecer y demostrar con nuestras obras a diario. Por ejemplo, en estos momentos nosotros debemos hacer crecer esta fe, creer en Dios que esta situación ya va a acabar pronto. Pero debemos demostrarla con nuestras obras. Se demuestra con obras. Nosotros al menos ni siquiera rezamos, no asistimos a misa,
¿Y cómo es que, ay, Dios mío, por favor, ayúdame en momentos difíciles nada más? ¿Ve? Entonces, nosotros los cristianos inventamos nuestra vida, dice, a través de la fe. ¿Ve? Y si es que tenemos fe, también nos dice acá en Santiago, es porque tenemos esperanza. Ahora, por ejemplo, yo tengo fe, al menos yo tengo fe de que esto ya va a acabar, es porque tengo esperanza de que esto pronto va a acabar. Además que tengo seguridad y confío en un solo Dios verdadero. Y también confío en Dios que esto ya va a terminar. Entonces, mire, muy interesante lo que nos dice Santiago, en el libro de Santiago. Como haciéndole referencia nada más también en el libro de Lucas, en el capítulo 17, ustedes también lo van a leer, pero ahorita les voy a explicar. En el libro de Lucas también nos dice, hablan sobre la fe. Es lo mismo que pasó en los tiempos de Jesús, que ahorita lo que está pasando en nuestra realidad. Los apóstoles que andaban con Jesús, que le acompañaban a Jesús, observando, y ellos, mira, observaban todo lo que hacía Jesús, pero ni así ellos tenían fe. Es por eso que en Lucas hay un versículo que dice, los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe, Señor, le dicen. Y Jesús le responde, si ustedes tienen un poco de fe, aunque sea no grande como un grano de mostaza, ustedes le dirían a un árbol, arráncate y plántate en el mar, y el árbol les obedecerá. Miren, ve, qué bonito cómo le responde. Le responde Jesús a sus apóstoles. Es que Jesús también sabe que ellos no tienen fe, es que no creen, no pueden, no logran entender. Miren, ve. Entonces, ¿qué? No logran entender lo que están viendo. No entienden cómo Jesús puede curar, hacer ver al ciego, ¿ve? Resucitar a un muerto. No lo pueden creer. ¿Es por qué? ¿Por qué no creen? Porque no tienen fe. Y también porque nos dice que la fe es aceptar, el hombre debe aceptar todas las verdades que Dios nos revela. Y ellos no aceptaban esa verdad, por eso es que les faltaba fe. Y ellos eran conscientes que no tenían fe. Y por eso es que le dicen a Jesús, tengan fe, les dice Jesús, que ustedes tendrían fe y harían que ese árbol se mueva y se plantara en un mar. ¿Ve? Muy interesante, ¿no es cierto? Muy interesante. Entonces, eso es sobre la fe. Ahora, nos habla también, nos dice que cuando les decía la introducción, nos hablaba de que nosotros debemos ser una unidad, ¿no? ¿Se recuerdan el ejemplo de la flor? Una unidad viva para formar la iglesia. Y por lo cual, nosotros pertenecemos a una comunidad de creyentes. ¿Por qué? Por nuestra fe. ¿Ve? Por nuestra fe. ¿Pero por qué? ¿Y cómo fortalecemos esa fe? Nos dice, por medio del bautismo en la iglesia recibimos la fe. ¿Cómo recibimos nuestra fe? Por medio del bautismo. ¿Ve? Por eso debemos alimentar la fe con la palabra de Dios, como les leía, ¿ve? Ahí está el ejemplo de Lucas, por ejemplo. Alimentar esa fe con la palabra de Dios, con los sacramentos y con todos los medios que nos da Dios, que Dios nos da. Por ejemplo, ya nos dice, con la palabra de Dios, o sea, leyendo la Biblia, con los sacramentos, cumpliendo nuestros sacramentos, el bautizo, la comunión, la confirmación, todos los sacramentos que conocemos. Y con los demás medios que nos ha dado Dios. ¿Cómo fortalecemos esa fe? ¿Con qué medio más nos ha dado Dios? El más importante, cumplir, por ejemplo, los 10 mandamientos. ¿Ve? Entonces dice, nosotros recibimos la fe mediante el bautismo. ¿Y cómo nos alimentamos? Con la palabra de Dios. Debemos que leer la Biblia, nos dice, y cumplir con nuestros sacramentos. ¿Ve? Ahí recibimos, cuando nos bautizamos, dice, ahí recibimos el don de la fe. Y ese don es un regalo de Dios. ¿Ve? Y nos dice que así como ingresamos a la vida de la fe, también lo hacemos a la vida de la iglesia. Como tenemos fe, nosotros ingresamos a la vida de la iglesia. Por lo cual, ¿por qué? Porque somos una comunidad de creyentes. ¿Creyentes de qué? Creemos en Dios, nuestro único Dios, y a Jesús, el Salvador. ¿Ve? Muy interesante. También
otro punto para hablar sobre la fe es, por ejemplo, nacemos a la fe por el bautismo, claro. ¿Por qué? A ver, ¿por qué el bautismo nos hace nacer a la fe? Dice, por el agua y el Espíritu Santo se nos da una nueva vida. El bautismo abre el seno de la iglesia y brotan nuevos hijos que son a la vez hijos de Dios e hijos de la iglesia. Claro, nacemos, pero con el bautismo ya llegamos a ser hijos de Dios e hijos de la iglesia. El hombre nace a la fe, nos dice, en virtud de la acción materna de la iglesia, y se convierte en creyente con el testimonio de la fe y la caridad de los cristianos, con la predicación, lo que nos decía anteriormente, con los sacramentos y con la fuerza del Espíritu Santo nos hacen crecer. La fe de cada uno de nosotros como hijos de la iglesia no solo es individual, es la vida de fe que nos ha comunicado nuestra madre. Es la fe de la iglesia. ¿Ve? Es la fe de la iglesia. Muy importante. ¿Ve? Entonces dice, por este agua que nos dan por ejemplo, al momento del bautismo y el Espíritu Santo, nos dan una nueva vida. Ya eso habíamos hablado con ustedes, niños de sexto, anteriormente, cuando trabajábamos otros años. A los que no están bautizados, creo que hasta ahora otros no se bautizan. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Tenemos fe o no? ¿Ve? Si nos dice que el agua y el Espíritu Santo nos da una nueva vida. ¿Tenemos una nueva vida? A ver, pónganse a pensar entonces, queridos niños. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre la iglesia, nos ayuda a crecer. Ahora esta iglesia, ahora a la que pertenecemos, nos ayuda a crecer en la fe. Nacemos a la vida de fe por acción de la comunidad y en el seno de la comunidad. ¿No es cierto? En nuestra comunidad nacemos a la vida de la fe. Convertirse a la fe viva en Cristo, anunciada por quienes proclaman el Evangelio, es asociarse a la comunidad de fe que es la iglesia. ¿Ve? Pero la madre de la que nacemos a la fe no solo es nuestra comunidad local, o sea, no solo nos hace nacer a la fe nuestra comunidad local. ¿A quién se refiere? A la parroquia o a la diócesis, sino a la iglesia universal. La iglesia como madre buena y responsable va creando en sus hijos la alegría de estar vivos en la fe, de saberse hijos suyos, de confiar en el Padre, de poder compartir la vida con los hermanos y hacer un mundo más fraterno. ¿Ven? Un mundo más fraterno. Muy bien, queridos niños. Entonces, eso es la fe. Ya cuando nos bautizamos, nuestra madre es... ¿Quién es nuestra madre? ¿Ah? No solo es nuestra comunidad, o sea, no solo es nuestra parroquia, sino es universal. Esa iglesia dice, como madre buena y responsable, crea en nosotros la alegría de vivir, estar vivos en la fe. ¿Ve? Por eso es que debemos asistir siempre a la misa. Ahí nos habla sobre nuestra fe y fortalecer esa fe. Muy bien, queridos niños, a continuación, como haciendo un descanso, van a escuchar una canción muy importante que ustedes la conocen ya muy bien, que es, a ver, la canción, ya he hablado al inicio también, ve, a ver. Todos sabemos esta canción, ¿no? Y la cantamos entonces. A ver. Nos dice, muy buenos días, cree en tus sueños. Ahí está lo que les hablaba, lo que nos dice Lucas, ¿ve? Lo que está en el libro de Lucas. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. ¿Y qué dice ahora? ¿Qué nos decía en Lucas 17? Si le decimos a las montañas que se muevan, ¿qué pasará?
Ah, y las montañas se moverán. Se moverán. Y las montañas se moverán. Se moverán. Tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. A los enfermos, sánese, sánese, sánese. Le dirías a los enfermos, sánese, sánese, sánese. ¿Qué pasará luego? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con los enfermos? Los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. ¿Ve? Todo lo que pasa si tuviéramos fe. Todos a tener fe, a practicar ahora nuestra fe en estos tiempos difíciles. Jesús nos dice, ve, sígueme. Sin preguntas, sígueme. ¿Se dan cuenta? No hagas preguntas, sígueme. Que dice Dios es la verdad y la vida, ¿no es cierto? Muy bonita esta canción, ¿ve? Cuánto nos falta para tener fe. Muy bien, queridos niños, ya llegando casi a la parte final, pues les quiero dar un consejo, una recomendación. Nosotros como hijos de la iglesia, ¿ve? Al encontrarnos con Cristo resucitado, ustedes recuérdense a Jesús resucitado, y bajo la luz del Espíritu Santo, crecemos poco a poco. Poco a poco crecemos, ¿no es cierto? Crecemos poco a poco y nos esforzamos por llevar a la práctica. Debemos esforzarnos, porque yo sé que no nos esforzamos. Las bienaventuranzas, ¿ve? Y especialmente celebrar nuestra Eucaristía. Y para celebrar la Eucaristía, por ejemplo, debemos asistir a misa. ¿Ve? Y yo sé que varios ni saben qué es la Eucaristía. ¿Ve, niños? Entonces, para crecer nosotros, para crecer, debemos esforzarnos en llevar a la práctica las bienaventuranzas. Bienaventurado el pobre, nos decía. Bienaventurado aquellos que sufren persecución. ¿Ve? Bienaventurados aquellos que acá tienen sed de justicia. ¿Ve? Entonces, espero que sepan las bienaventuranzas, ¿no? Muy bien, niños. Entonces, esto fue la clase del día de hoy. Fortalezcan su fe, oren mucho. Y si tienen fe ustedes al orar, todo lo que ustedes oran o piden se les va a conceder. Muy bien, queridos niños. La clase del día de hoy ha terminado. Y a continuación les dejo las actividades que me deberían enviar a mi WhatsApp personal. Nos vemos, queridos niños. Cuídense mucho y lloren mucho. Y no olviden, no se olviden, no pierdan la fe. Ustedes y sus familiares. Muy bien, queridos niños. Hasta la próxima.